Hola, hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este domingo 23 de noviembre del año 2025, me encuentro en La Sauceda, en el Tianguis de La Sauceda, al oriente de la ciudad de Guanajuato. Oye, Claudia, regresa la campana histórica a su lugar original. Este video se llama Lorenzo Meyer, la violencia y la 4T. Tres elementos que es conveniente interrelacionar, que es conveniente desmenuzar para tratar de entender lo que estamos viviendo en México. Primero, yo creo que es interesante que los mexicanos requerimos voltear hacia nosotros mismos y voltear hacia la base de la economía, la base de la sociedad. Este tipo de tianguis, este tipo de comercio es protagonizado por las clases que son la base de la sociedad, la base de la economía. Si tú vas a Sam's, vas a Costco, a Walmart, a todos estos negocios, está bien que vayas. Yo diría, de vez en cuando hay que ir a Sam's, pero casi que cada 8 días hay que venir a la Sauceda y hay que comprar, bueno, hay que comprar algo aquí en la Sauceda. Pero fíjate, dije que iba a hablar de Lorenzo Meyer, la violencia y la 4T. Hoy por la mañana estuve viendo un video de Lorenzo Meyer, que él lo subió a la red hace 3 días, en la red de Sin embargo. Él publica cada 15 días un video, y el que hoy vi yo, que hasta hoy lo vi, se llama La violencia, donde él explica cuál es la característica, cuáles son los orígenes históricos de la enorme violencia que estamos viviendo en el país. Y hace un desglose histórico que yo me quedé pasmado. ¿Y por qué yo no había pensado eso? Yo que analizo y veo las cosas, no lo había visto así. Me parece que le faltó un punto, pero lo que hizo él, mira, durante la primera transformación, la tercera transformaciones de este país, que es la independencia, es las leyes de reforma y la Revolución Mexicana, durante esos 3 momentos de la historia de México, la violencia ha sido una característica en el país. Y él explica de manera más detallada, échale un vistazo al video, que esta violencia se da porque son procesos de transformación, son circunstancias que ha vivido el país, donde se están reacomodando los elementos, se están reestructurando las partes de la sociedad y de la economía. Mientras que en la independencia, si tú lees a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, pues ellos tenían ideas de atender a las clases más bajas, a las clases pobres, las minoritarias, las que han sido históricamente marginadas. Sin embargo, la independencia pues suena inconcebible, que el actor de la consumación es nada menos que Agustín de Iturbide, que después casi se autoproclama emperador de México. Es decir, la primera transformación que da como consecuencia el nacimiento de un país. Sin embargo, en el fondo, las estructuras se siguieron manteniendo, la pobreza, la marginación, y quienes ganan son los criollos. La segunda transformación, mediados del siglo XIX, las leyes de reforma, la separación entre la Iglesia y el Estado, eso fue terrible, terrible.
y la violencia otra vez en el país, entre quienes estaban a favor de los cambios y quienes estaban en contra. Desde luego, los que estaban en contra de esta transformación, pues eran los privilegiados, los que tenían en sus manos el poder, los recursos del país. Y entonces se desató la violencia. De 1810 a 1821, violencia, la Guerra de los 3 años, la invasión de Francia, violencia, la Revolución Mexicana, con Francisco I. Madero, con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, otra vez voltear la vista hacia los marginados y consuma de alguna manera la Revolución Venustiano Carranza del norte, hacendado, y se viene una etapa de mucha violencia en el país, los 20 hasta mediados de los 30, el país empieza a estabilizarse. Durante ese periodo mucha violencia, los caminos de México eran inseguros. ¿Y por qué la violencia? La resistencia al cambio. Los poderosos, los que concentraban las tierras, los que concentraban el dinero, los que concentraban el poder, se resistían a perderlo. ¿No te parece totalmente lógico? Tierra y libertad, que era lo que proponía Emiliano Zapata. Pues el siglo XX prácticamente ha sido pues una farsa en ese sentido. El único que tal vez hizo un poco, aunque fue mucho, pero no fue suficiente, Lázaro Cárdenas, con el reparto agrario, los agraristas. Oye la canción de El Barzón, óyela, allí tienes una idea de qué pasó. Pero finalmente llega el PRI al poder, y no me digas que el prianato hizo posible la distribución de la riqueza, la distribución de las tierras, los profesores ganaban muy bien, los trabajadores de las fábricas, qué buenos sueldos, todo el mundo prestaciones, ¡oh, qué maravilla! El seguro funcionaba como si fuera una institución de Dinamarca de salud o como si fuera de Canadá. No fue así. Y no fue así porque de alguna manera se mantuvieron las mismas estructuras. Los privilegiados, cada día más privilegiados. Y bueno, el caso extremo fue el periodo neoliberal de 1982 al 2018. Fue maravilloso para algunos mexicanos como Carlos Slim, como Ricardo Salinas Pliego, que de la noche a la mañana, bueno, hasta el Chapo Guzmán apareció en la lista de Forbes entre los hombres más ricos del mundo. O sea que la diferencia, la lejanía entre los que menos tenían y los que concentran la riqueza en el periodo neoliberal se agrandaron. Hubo menos ricos, pero más ricos. Y hubo muchos pobres, cada vez más pobres. Llega Andrés Manuel López Obrador al poder en un sexenio y la violencia que se inicia con la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, que es un pateador del avispero con las drogas, con la delincuencia organizada, y hace la guerra contra el narco, que bueno, con el tiempo nos enteramos que fue un simulacro y fue poner al servicio de una facción del narco a favor del Chapo, pues para que él se hiciera de los hombres más ricos del mundo. Y Genaro García Luna ahora está en los Estados Unidos, en la cárcel. Con Andrés Manuel López Obrador, la tendencia de la violencia llegó a la cúspide. Tal vez empezó a aplanarse, la que venía subiendo se aplanó, empezó a disminuir un poco. Con Claudia Sheinbaum empieza a disminuir. Pero en los últimos días
El 1 de noviembre tenemos un acto de violencia, el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. ¿Cómo explicar que ha sido muy difícil combatir la violencia en México? Mira, si le echas un vistazo a la historia, si analizas cómo aparece la violencia en la independencia, en las leyes de reforma y en la revolución, en las 3 transformaciones anteriores, es una resistencia de las cúpulas del poder, es una resistencia de quienes concentran la tierra, las riquezas, las fábricas, el bienestar en su grado superlativo, es una resistencia. Hoy con la 4ª transformación, qué curioso, en este intento por transformar al país y llevar a la práctica la idea de Andrés Manuel López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, pues también está la resistencia al cambio. Pues, si no me lo crees, ¿cómo es posible que Ricardo Salinas Pliego, hombre emblemático de los concentradores de la riqueza del país, hombre emblemático de los evasores de impuestos, cómo entender que pueda haber alguna parte de la sociedad que lo ve bien, que lo considera hasta víctima de quien gobierna el país, de la 4ª transformación, y el señor hasta se cree candidato a la presidencia de la República? Y apareció el PAN. Qué chistoso con el PAN, uno de los partidos que surgen precisamente de los altos niveles de poder económico y religioso. Eso no lo he comentado, pero también es un factor que habría que analizar. Hombre, mi amigo, un sacerdote de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en contra de Morena, los sacerdotes usando el púlpito lo tienen prohibido hacerlo, pero el poder es enorme. En fin, si hay violencia en México y difícilmente hemos encontrado el éxito, recuerda que en el fondo son la resistencia a la redistribución de la riqueza, son la resistencia a perder los grandes privilegios, los grandes concentradores del poder y del dinero. Eso es lo que está pasando. Por cierto, échale un vistazo a lo que se ha publicado de Carlos Manso. Y esto que te estoy diciendo es lo que él decía. Y decía que tendríamos que apostarle a la solución de la pacificación del país a mediano y largo plazo, que tendríamos que combatir las causas estructurales. Dicho de otra manera, tenemos que reducir la pobreza, tenemos que hacer que el salario mínimo sea de 500 pesos, cuando menos, para que la gente tenga mejores niveles de vida. Por supuesto que requerimos que el sistema de salud sea más eficiente, que no tengamos necesidad de ir al seguro a las 3, 4 de la mañana para ver si encontramos cita del día. Por supuesto que el ISSSTE debe funcionar mejor. Por supuesto que las pensiones, que son los recursos públicos, pues no estén en manos. Sí, por supuesto que los recursos de los trabajadores, pues primero son de los trabajadores, y si ponemos a trabajar ese dinero, pues esos beneficios deben de llegar directamente a los bolsillos de los trabajadores. El gran problema, uno de los grandes problemas con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Enrique Peña Nieto, pues es que ahí estaban metidos los dineros de los trabajadores, los dueños de las afores, es decir, unos mexicanos o extranjeros privados manejando recursos de los trabajadores. Entonces, decíamos, la primera, la segunda, la tercera y cuarta transformaciones de este país, de alguna manera
se convierte en un caldo de cultivo de la violencia, porque los concentradores de la riqueza y de las mejores condiciones de vida de la sociedad se resisten a perder dichos privilegios. Tal vez suena tan contradictorio, tan paradójico, pero ha sucedido en las 4 transformaciones del país. ¿Quiénes son los que finalmente son los protagonistas de la violencia? Los más pobres, los más marginados. Ellos se convierten en la carne de cañón. Yo recuerdo hace como 15 años, cuando Piedras Negras, Coahuila, era la ciudad más violenta de México, los que hacían la guerra entre bandas, entre carteles del narco, les pagaban a los jóvenes 10,000 pesos por noche de guerra. Muchos de ellos ya no regresaban. ¿Y quiénes son entonces los más manipulados, los más marginados? Y hay una parte de la sociedad, un sector pequeño, pero por supuesto ruidoso y escandaloso, que también de derecha, que se convierten en la contraparte para poder hacer la violencia, los que de una o de otra manera están perdiendo pequeños privilegios. En fin, esta última parte no la menciona Lorenzo Meyer, de que los que finalmente hacen la violencia y sufren la violencia son las clases más marginadas. Y tampoco hubo otro aspecto que mencionara Lorenzo Meyer. Con la llegada de los españoles llega la violencia, pero aquí es otra circunstancia totalmente diferente. Llegan de Europa personas que querían apoderarse de los recursos naturales y lo lograron finalmente. Fueron 300 años de saqueo durante el virreinato, y saqueo que lo recordamos con mayor nitidez durante el periodo neoliberal, que curiosamente se repiten las posturas. Aunque en la conquista fue una organización, una cultura que venía de afuera contra la organización y la cultura de los pueblos originarios, que por cierto estaban muy lejos de las leyes del mercado del mundo occidental. La violencia, algo con la que gente de bien, gente de sano juicio no puede estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Recuerda, si hay violencia en México, es porque se están resistiendo al cambio estructural en este país. Se resisten para llevar a la práctica acciones que tengan como eje central, por el bien de todos, primero los pobres. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y en esta tarde del domingo 23 de noviembre del año 2025, aquí en La Sauceda, en un tianguis que ven, aquí somos mexicanos de carne y hueso, y yo no entiendo cómo alguien puede estar de acuerdo con lo que dice Claudio X o Ricardo Salinas Pliego, que esta gente, que es la que recibe en alto porcentaje los beneficios de los programas sociales, ¿cómo poder encasillarlos en el rubro de los huevones, a los que se les da todo? Más bien, los que están aquí, los que estamos aquí, somos la parte de la sociedad a la que nos han quitado todo. Claudia, regresa a la campana histórica, regresa a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.